Buenas noches, licenciado Héctor Córdoba. Somos el grupo número 27, conformado por José Gabriel Morocho Saquinga, Emily Nicole Tapia Gallardo, Andrea Elizabeth Baños Sánchez, mi persona, Mayra Yanela Tauri Celán, Gaiti Maited Moncayo Cachín, Fernando André Jaramillo Castro. Esta noche vamos a presentar el tema de la expresión corporal, las lecciones de la 1 a la 10. Si escucho, olvido. Si veo, entiendo. Pero si hago, aprendo. Confucio. En la siguiente diapositiva podemos ver la historia del lenguaje corporal. Hubo un tiempo en el que los humanos solo nos comunicábamos mediante el lenguaje no verbal. La historia evolutiva de nuestros antepasados inicia hace 100.000 años y su supervivencia tiene mucho que decir en lo innato y universal del lenguaje corporal. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, nuestro cuerpo emite señales que se entienden sin expresar nada verbalmente, y es un proceso inmediato y automático. Por ejemplo, nuestro rostro comunica el miedo involuntariamente, y eso tiene unas razones específicas. La expresión corporal del miedo nos permite expandir el pecho, aspirar más oxígeno, preparando el cuerpo para luchar o huir. Según la doctora Lillian Glass, el cuerpo no miente, a menos que seamos especialistas. Expresamos corporalmente siempre lo que sentimos. En la siguiente diapositiva podemos observar los estados emocionales que son la base principal neurológica en el sistema límbico. Este está ubicado alrededor del tálamo y por debajo de la corteza cerebral. Es el principal responsable de la vida afectiva de las personas. Está formado por varias estructuras cerebrales que regulan las respuestas fisiológicas frente a determinados estímulos. Nuestros gestos no solo son comunicativos, son la forma en la que estamos programados, y el cuerpo expresa lo que ocurre en la mente. En la siguiente diapositiva podemos ver que nuestro cerebro hace entrar en un juego una serie de componentes fisiológicos, cognitivos y el comportamiento que podemos expresar de manera facial en las distintas expresiones de nuestro rostro y las expresiones corporales. Verbalmente podemos camuflar una emoción, sin embargo, corporalmente es mucho más difícil no expresar lo que sentimos. En la siguiente diapositiva podemos decir entonces que el lenguaje corporal es la forma más importante de la comunicación no verbal, ya que la expresión facial, los gestos, la postura son la expresión más inmediata de nuestros sentimientos. A través de este lenguaje podemos reflejar nuestra personalidad, nuestros estados de ánimos, la disposición, ya que generalmente escuchamos con mucha más atención a una persona que proyecta buen humor o alegría que a alguien que proyecta un mal humor o cansancio, fastidio. Por eso se dice que somos lo que comunicamos. Nos acompañan los siguientes, nos acompañan, nos siguen y nos creen por lo que decimos, pero también por cómo nos movemos, cómo gesticulamos, miramos y hasta cómo sonreímos. En los gestos se delatan las claves para ser un buen comunicador. En la siguiente diapositiva podemos observar que hay una frase que dice, el cuerpo grita lo que las palabras callan. Numerosos estudios revelan que el 38% de un mensaje se percibe a partir de la voz, el 7% es un mensaje como tal, y el 55% resta es transmitido por el lenguaje no verbal, como los gestos, la respiración, las posturas, el movimiento de nuestros ojos. El objetivo de aprender sobre la expresión corporal a través de libros como El lenguaje corporal en 40 días, conferencias, seminarios, entre otros, es que cambiemos por completo la manera de comunicarnos. En la siguiente diapositiva podemos darnos cuenta la primera lección, la lección número 1. Para ver claro, solo tenemos que cambiar la dirección de la mirada, de Antoine de Saint-Exupéry. Podemos darnos cuenta que uno de los beneficios que nos ha brindado la tecnología es la posibilidad de mantenernos conectados, siempre conectados, ya sea por medio de llamadas telefónicas, de mensajería, de correos electrónicos,
Pero uno de los inconvenientes es la postura que nos ha llevado a tener en la tecnología. Casi invariablemente mantenemos la cabeza abajo, sin despegar los ojos de la pantalla del teléfono, mientras las manos las sostenemos firmemente cerca de nuestro pecho. Formamos una especie de campo de fuerza inquebrantable en la que no permitimos que nada ni nadie entre. Y a decir esto me refiero a actitudes, opiniones, ideas, sentimientos, cualquier acercamiento que insinúe alguna acción en nosotros. Aun cuando estamos sin el teléfono, nuestra cabeza y nuestro cuerpo ya tiende a tener esta posición. Recurrentemente, a pesar de no tener algún dispositivo en las manos, la postura ya la mantenemos siempre. En la siguiente diapositiva podemos observar la postura ideal. Es enderezar la espalda, con la frente en alto, los ojos mirando al nivel del horizonte. Los ojos tendríamos que verlo, otra vez, ver nuestro entorno, ver realmente. En la siguiente diapositiva podemos observar que los ojos son la principal ancla en la interpretación de los sentimientos de las personas. En una excelente postura debemos asegurarnos de nunca mirar hacia el piso. Y lo más importante, empezar a ver el rostro de las personas. Así desarrollaremos la primera facultad del lenguaje corporal, que es la observación. Es la acción de examinar atentamente a una persona o a algún objeto. Para poder observar algo debemos ver el objeto que requiere nuestra atención muy cuidadosamente. Si hasta ahora estuvimos acostumbrados a solo mirar el mundo sin mucho interés, es hora de utilizar nuestros ojos de manera proactiva, ya que podremos interpretar los gestos de las personas, aprender a observar de manera consciente. En la siguiente diapositiva podemos observar que la postura ideal nos hace ver confiados, positivos, poderosos, con una autoestima alta, mientras una mala postura nos hace ver con una autoestima baja, deprimidos, de mal humor, desconfiados. Por eso la primera lección nos enseña que una postura ideal nos hace tener una postura de ganadores. Es la primera lección que nos enseña el libro y a continuación nuestra compañera Gaiti Moncayo. Lección 2. La sonrisa. Empezamos con la frase: no hay ninguna cosa seria que no pueda decirse con una sonrisa. Alejandro Casona. Combate miedos y fobia, así como la timidez, al facilitar la comunicación entre las personas, expresando emociones, favoreciendo la existencia de lazos afectivos. Hay que tomar en cuenta que la sonrisa es nuestra mejor carta de presentación. A continuación, la lección 3. Esto habla de la intuición. Comenzamos con la frase: la única cosa realmente valiosa es la intuición. Albert Einstein. El cuerpo nos habla todos los días de muchas maneras, mediante su vocabulario, los síntomas relacionados con unas emociones y recuerdos del pasado y del presente. Empieza por ver las personas y tratar de aislarse de lo que dicen, concentrándose en su postura, tratando de resumir lo que se siente al verlas en una sola palabra: alegría, preocupación, desenfado. A continuación, mi compañera Mayra. Lección número 4. Hay una circulación común, una respiración común. Todos estamos conectados. Hipócrates. Dentro de esta lección tenemos una parte importante, la cual es la respiración. La postura y la respiración están relacionadas. No debemos descuidarnos de ninguna de las dos. Cuando la respiración no es buena, la postura va perdiendo solidez. Eso es muy notorio y particularmente en los casos en que hay temor, angustia, tristeza, estrés o pánico. La respiración tiene como objetivo principal darle oxígeno al cuerpo, a los órganos y al sistema en general. Si hay falencias en este proceso, todos los sistemas comienzan a tener fallos. Muchas veces, la forma de acceder a la mejoría de la respiración es a través de la postura y viceversa. Varios tratamos de mantener una correcta postura, pero a veces es más fácil lograrlo
por medio del manejo de estrategias y ejercicios de respiración, que brindan una información diferente al cuerpo para que el cambio de la postura sea duradero. En la siguiente diapositiva vamos a poder encontrar la postura incorrecta y la postura correcta. Una postura inadecuada genera tensión en los músculos de la zona pectoral, en la zona dorsal y en el diafragma. Esta situación afecta la capacidad respiratoria de los pulmones. Para cuidar los pulmones y ayudarles a respirar mejor, se debe mantener una buena postura. En la siguiente diapositiva vamos a poder observar la lección 5. El mejor regalo que podemos ofrecer a alguien es nuestra atención íntegra. Richard Moss. Bueno, nos podemos preguntar qué es la atención. La atención se puede definir como la capacidad de seleccionar y concentrarse en los estímulos relevantes. Es decir, la atención es el proceso cognitivo que nos permite orientarnos hacia los estímulos relevantes y procesarlos para responder en consecuencia. La atención es la primera entrada de información. Es lo que permite que la información ingrese, es decir, que sea percibida a través de los sentidos. El sistema atencional selecciona la información útil que va a ser procesada y desecha todo lo demás. Lo opuesto en la atención es cuando estamos despistados. Popularmente se suele decir falta de atención. O aturdidos, cuando nos sentimos bombardeados por estímulos sensoriales y nos imposibilita al seleccionar aquellos que son importantes en ese momento. A continuación tenemos a la compañera Emily. Lección número 6. El apretón de manos. Nos dice que de todas las manifestaciones gestuales en el mundo, el clásico apretón de manos es sin duda el más universal de todos, socialmente aceptado en la mayoría de las circunstancias, ya que estos lo utilizamos para las bienvenidas o para despedirnos. Existen varias maneras de dar un apretón de mano y existen varias maneras distintas de echar a perder este acercamiento. Una de las cosas más importantes del apretón de manos no es exactamente dar la mano, sino el contacto visual. El tenerlo antes, durante y después del apretón de manos es impredecible. No importa de quién se trate ni las circunstancias, debemos hacerlo siempre. Esto nos dará seguridad y nos ayudará a construir cimientos de capacidad de persuadir y convencer. A continuación, la siguiente diapositiva. En la primera lección de todas nos llevó a enderezarnos, a colocar los ojos donde deben ir, y la tercera nos invitó a observar a los demás de una manera intuitiva. La lección número 7 es acerca de la práctica de la visión periférica. ¿Qué es la visión periférica? Es el campo de visión que se produce alrededor del foco central y tiene una gran importancia para apreciar los detalles. Por ese motivo es muy importante en nuestras actividades diarias, como leer o escribir, y en acciones que requieren gran precisión, como conducir o la práctica de ciertos deportes. Debemos aprender a usar nuestra visión periférica con más frecuencia, percatarnos de lo que hay no solo enfrente, sino detalladamente lo que hay en nuestro alrededor, observar a los demás y escanear detalladamente todo. A continuación, mi compañero. Lección número 8. Punto de equilibrio. Vamos a comenzar con estas preguntas. ¿Seré muy gestual? ¿Muevo mucho las manos cuando hablo? ¿Es eso bueno o malo? Siento que la gente me nota nervioso cuando hablo. ¿Debo controlar mis gestos? Estas son las preguntas más frecuentes al nosotros hablar de la kinésica o expresión corporal. Siguiente diapositiva. Aquí planteamos dos ejemplos, dos escenarios. En el lado izquierdo vemos una persona con buena postura, sí que está utilizando sus manos, la cual está presentando un proyecto en su trabajo o quizás está buscando un ascenso. Y en la segunda imagen, de por el lado derecho, vemos una reunión de amigos en una parrillada. Siguiente diapositiva, por favor. Esta pregunta nos planteamos, el vocabulario y la actitud que uses en cada caso será el mismo. Siguiente diapositiva, por favor. Pues no. Siguiente, por favor. De esta manera damos por tierra la hipótesis que afirma que controlar o moderar tu lenguaje corporal es coartar tu personalidad, en lo absoluto. Lo que estamos haciendo es adaptándonos a las situaciones. ¿Sí? Siguiente, por favor. Y si nosotros corregimos
o controlamos nuestro lenguaje corporal, nuestra forma de expresar, nuestro vocabulario, ¿por qué no también controlar nuestro lenguaje corporal? Continuemos, por favor. El problema principal de todos nosotros es que bajo determinadas circunstancias, nuestros gestos parecieran que se detienen por completo. Hay momentos en que nos quedamos totalmente paralizados cuando estamos hablando y no utilizamos nuestro lenguaje corporal. Pero hay ciertos momentos en los que nuestros movimientos son casi frenéticos, es decir, muy exagerados. ¿Sí? Siguiente diapositiva. En el lado izquierdo vemos una persona que está escondiendo sus manos porque no se siente bien, se siente intimidada. También saben esconder sus manos detrás de la espalda o al cruzar los brazos esconden sus manos. Y por el lado derecho una persona que tiene buena personalidad, buena postura, utiliza sus manos y alza su voz. ¿Sí? En este punto hay cierto desequilibrio interior. En cierto punto hay desequilibrio. Entonces lo que nosotros debemos hacer es poder manejar nuestra gestualidad y así controlarla. ¿Sí? Continuamos con la lección número 9, personalidad. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es nuestra fascinación con las pantallas gigantes? ¿O por qué crees que ver una película en un formato extra grande es mejor que en uno pequeño? Continuemos. Obviamente está el aspecto de la inmersión. Mientras un estímulo abarca más espacio de nuestro campo visual, será más impactante y más fácilmente recordable. Continuemos. Del lado izquierdo vemos el pavo real, que lo que hace es abrir sus plumas para poder captar la atención de la hembra. Y por el lado derecho vemos a Superman, que si yo les pongo un ejemplo de leer una historieta, ustedes me van a decir siempre que van a recordar la postura de Superman tradicional. ¿Sí? Continuamos, por favor. Una postura natural no tiene por qué ser sumisa. Acostúmbrate a separar los codos del cuerpo. No es que quieras hacerte notar, es que quieres reforzar tu personalidad. A continuación, mi compañero José. Bien, vamos a hablar ahorita sobre la lección número 10, que quiere que hable sobre los tipos de gestos que uno puede usar a la hora de hablar o expresarse hacia otra persona o hacia un público en general. Es increíble de cuántas formas distintas movemos las manos diariamente mientras nos expresamos verbalmente. Y aquí viene la pregunta, ¿cuántos gestos hacemos diariamente? Hay diferentes tipos de gestos. En este capítulo vamos a hablar tres de ellos. El primero son los gestos ilustradores. Son aquellos que apoyan la conversación y transmiten ideas de manera natural con un flujo continuo. Por ejemplo, si decimos que alguien solía ser muy gordo o quizás coloquemos los brazos como abrazando un tonel imaginario o describimos una persona muy alta alzando una mano y viendo hacia arriba. Es fácil, ¿verdad? También otro tipo de gestos son los manipuladores. Estos gestos son absolutamente innecesarios en la conversación. Son superfluos y disruptivos a la hora de conversar o expresarse ante un público. En vez de apoyar el discurso, lo interrumpen y atropellan el tema. Este podría decirse que son muletillas de la conversación, como por ejemplo rascarse la nariz, las orejas, estirar los puños de la camisa, sacudirse una pelusa imaginaria del saco o pasarse la mano por el cabello. En fin, generalmente irán acompañados de palabras como este, pues son un indicio de dos cosas. Los emblemas son gestos que tienen un significado preacordado por una cultura en particular, como por ejemplo la señal del OK y el pulgar arriba. No recomiendo utilizarlo mucho, pues con inusitada frecuencia su significado de una cultura a otra puede ser muy distinto e inclusivo. Inclusivo ofensivo. Ahora vamos con la conclusión de todo este trabajo. Esta lectura nos ha ayudado y nos ha dejado clara enseñanza sobre el manejo de nuestra felicidad, el manejo de nuestras relaciones personales e interpersonales, cómo sobrellevar la vida a costa de buenos hábitos, entrenamientos con nuestra mente y nuestros aspectos faciales, físico, embarca los gestos, la postura, que ya mis compañeros han hablado mucho sobre la postura a la hora de hablar, a la hora de tener una buena respiración para poder hablar de excelente manera, tranquilamente y de una manera muy buena. Y eso también nos ayuda a entender y ver de otra perspectiva la vida para un mejor bienestar. Todo esto embarca a tener una buena presentación. Una buena presentación quiere decir
tener unos buenos gestos, tener una buena postura, tener una buena imagen personal, que a simple vista a las otras personas les va a llamar la atención esa imagen. Esto, esto, estos aspectos más sirven para la hora de poder de tener una entrevista de trabajo, que es lo primero que hace el reclutador, te ve tu imagen, cómo estás, cómo te vistes, cómo te peinas, cómo te sientas, cómo hablas. Y esos son uno de los aspectos fundamentales en el ámbito laboral. Y esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias, profesor.